No, 7:47 de la mañana, 747, ¿no? Como el Boeing, había un Boeing que era 7:47, ¿eh? Sí, creo que sí, después lo vamos a rastrear. Cambiamos de tema, volvemos a la parte política, estamos insertos en un clima electoral, evidentemente va a ser una campaña corta pero dura, eso es lo que está anticipando todo. ¿No? Porque es poco tiempo de campaña, pero con una virulencia particular. Estamos en contacto para el caso con la candidata a gobernadora, la arquitecta María Eugenia Bielsa, que ha tenido la deferencia de atendernos en esta mañana. ¿Cómo estás, María Eugenia? Buenos días para vos. ¿Qué tal, Antonio? Más de uno va a jugar el 747 hoy, Sí, ¿eh? 7... Usted lo vinculó con un avión, pero los que le gusta jugar, lo juegan. Claro, que Capicúa. Claro, Capicúa, sí. exactamente. Capicúa. Había un presidente que también tenía un apellido Capicúa, pero no vamos, no vamos a ingresar en ese terreno que pertenece a otra cosa. Bueno, ya estamos en clima electoral, están lanzadas todas las candidaturas o precandidaturas, como es correcto llamarlo aquí en la provincia de Santa Fe, según la ley de boleta única. ¿Cómo viene la campaña? Bueno, viene trabajando como siempre, para nosotros trabajando, organizando el grupo digamos, en lo interior de los armados de cada grupo, y por el otro lado, hablando con los vecinos. Esta va a ser nuestra campaña, hablar con los santafesinos, trabajar fundamentalmente sobre los problemas que se plantean. Es increíble cómo cada santafesino de distintos ámbitos puede diagnosticar claramente sus problemas o sus temores o sus expectativas, y por el otro lado también proponernos o decirnos al mismo tiempo qué requieren del Estado. Y la verdad que lo que requieren es acompañamiento. Hay que poder escuchar. Claro. O sea, hay un Estado, digamos, ausente para vos, como lo ves hoy por hoy en la provincia de Santa Fe. Hay un Estado que me parece que lo que hace es presuponer cuáles son los conflictos y los problemas, que en algunos no interviene, como por ejemplo en la inseguridad. Yo leí el fin de semana, como te habrá pasado a vos, ¿no? Uh-huh. Leí el fin de semana la preocupación que había por rescatar la imagen del gobierno frente a algunas cuestiones que tienen que ver con lo electoral. Y en Rosario fue un panorama dramático, la verdad que fue un fin de semana dramático. Cinco muertos en 24 horas. ¿Cómo? 5 muertos en 24 horas. Exactamente, entonces la realidad es que la participación lacónica del gobernador y del ministro diciendo que lamenta que dentro de las cárceles se sigan produciendo, desde las cárceles se produzcan delitos, parece un comentario de alguien que no se siente responsable de esa tarea, ¿no? Nosotros creemos que la verdad que el verdadero acontecimiento de este fin de semana fueron los cinco muertos que tuvimos en la ciudad de Rosario. Ahora, la discusión sobre la seguridad es una discusión harto interesante, pero por allí, según mi entender, a veces se va en cuestiones vacuas que no tienen a veces ni que ver con la ideología propiamente dicha, sino con ideologismo, ¿no? A ver, se habla a veces o de mano dura, a la que escriben muchos, ¿no? Ser punitivistas, o a veces en un garantismo excesivo se cae. Ustedes desde su lugar, ¿cómo ven este tema? Mira, a mí me parece que eso que ninguna de las dos posiciones dice nada en sí mismo. Digo, porque garantismo vincula a la legalidad, a la ley, por lo cual la palabra garantismo en sí misma para mí es un error conceptual hablar de garantismo. Nosotros creemos que hay que hablar de lineamientos básicos para poder tener una gestión democrática de las instituciones, tanto del Estado como la policial, siendo una integrante básica de la seguridad. ¿Qué creemos? Que hay que integrar las labores policiales de seguridad preventiva y de investigación en el delito, que no hay, que es muy mala, llegamos tarde al delito, que hay que descentralizar la institución de las organizaciones policiales a nivel de los distritos y de las comunas. Es muy diferente el problema de la inseguridad en el interior que el problema de la inseguridad en las grandes ciudades. Es importante la integración de la policía con la comunidad y que los gobiernos locales sirvan como mecanismo de prevención social de la violencia. Es necesario que haya un control interno de carácter civil y un control externo para desempeñar esta tarea con legalidad. Y esto no quiere decir mano dura o mano blanda, esto quiere decir un Estado que se hace cargo de que la seguridad es un tema privativo del Estado.
Claro, claro, claro. Bueno, a ver, hablando de la cuestión más política propiamente dicha, vas a internas contra Omar Perotti, el otro candidato del justicialismo. ¿Se pudo haber evitado la interna o no quedaba otra alternativa? Bueno, eso ya es un tema pasado. Me parece que ya evidentemente no se pudo evitar. No se pudo evitar. Está claro que no se pudo evitar. Y está claro que Omar tiene algunas ideas diferentes a las que tenemos nosotros y a lo mejor eso no se pudo conciliar. Hicimos todos los intentos y lo dijimos en su momento. Me parece que ahora ya es un momento de hablar de la ciudadanía y de dejar de hablar entre los políticos y de hablarle a la política. Lo que muchos se preguntan es si los votos, ¿no?, luego de pasadas las PASO, valga la redundancia, del ganador mejor dicho, del perdedor van a ir al ganador, ¿no? Y lo pregunto en este sentido, a ver, porque el socialismo va sin internas, o Frente Progresista, Cambiemos también sin internas, no así en la ciudad de Rosario, que la circunstancia es diferente, pero a nivel provincial cada uno va con un candidato. En este caso, ¿piensan ustedes que después se pueden unificar los votos de cara a la elección general? Que ese es el gran interrogante, porque si pasa esto, el justicialismo volvería a ser gobierno, evidentemente. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que así sea. Luego uno no puede direccionar los votos. Si uno analiza las internas, muchas veces nos ha pasado que lo que primero se divide ya por dos listas, luego no se une. Vamos a ver si en esta oportunidad logramos hacerlo. Claro. ¿Qué tal, María Eugenia? Te habla Nicolás Gaitán. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, buen día. Te quería preguntar si se sienten identificada por el kirchnerismo luego de que dieron a conocer su postura por el lado de Omar Perotti, su apoyo a Omar Perotti. Mira, me parece que la primera conducta de un candidato es ser honesto con o ser coherente con su pensamiento. Nosotros hemos apoyado muchísimas políticas de lo que llamamos el cuarto peronismo, ¿no? Y cuando digo el cuarto peronismo me refiero a ese periodo que empezó con el gobierno de Duhalde, siguió con el de Néstor y Cristina Kirchner. Y las apoyamos porque fueron políticas que se implementaron por cantidades enormes, siempre a favor de los más de los más vulnerables. Y cuando uno ve que los indicadores en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe, los indicadores que tienen que ver con la pobreza, la vulnerabilidad, los niveles de vida bajo la línea de pobreza están cayendo, digamos, están aún por debajo de aquel periodo, la verdad que cree que más que nunca tiene que reafirmar aquella posición. Yo siempre fui muy clara, apoyamos en gran medida las políticas implementadas. Claro, claro. No obstante, aquí en la provincia de Santa Fe, siempre la relación del kirchnerismo en esa famosa década con lo que se llama justicialismo fue bastante particular, ¿no? Porque en algún momento el kirchnerismo estuvo muy cerca del socialismo, ¿no? Lo que hacía que evidentemente siguiera y siga gobernando el socialismo. Bueno, esa fue una digamos una percepción que nosotros teníamos en algún momento y que a veces tiene que ver con cuestiones del orden de lo político que uno no conoce o no no yo quiero ser claro en esto. Sí, de acuerdos de poder. Muchos compañeros que han trabajado en Unidad Ciudadana hoy o que pertenecen a Unidad Ciudadana hoy están trabajando con nosotros. Muchos compañeros que también pertenecen a Unidad Ciudadana hoy están trabajando con Omar Perotti. Parece, digamos, no fácil de explicar que quien no ha acompañado las leyes que se votaron en términos, digo, por decir alguna, que los involucra a ustedes porque directamente tiene que ver con el periodismo y con la libertad de prensa, quien ha acompañado la ley de papel prensa, Clarín y Nación, cuando durante esa década se dio una pelea muy fuerte para la pluralidad de medios, para la pluralidad de voces, para lo que sirve, digamos, más allá de la ley de medios que fue discutida, consensuada, etcétera. Me parece que para lo que es la información de un ciudadano, nosotros ¿qué necesitamos?
que los ciudadanos se informen de manera verídica, que puedan escuchar a todos los candidatos, que la prensa nos critique, no que la prensa nos adule. Necesitamos una crítica severa para saber cuándo estamos haciendo las cosas bien y cuándo las estamos haciendo las cosas mal. Severa pero no interesada, severa pero transparente, digamos. Entonces, la realidad es que, bueno, allí hay una incongruencia que no la tenemos que explicar nosotros. Claro, claro. ¿Quiénes te acompañan en el equipo, María Eugenia? Bueno, si vamos a hablar hablemos de Rosario. Como candidato a senador, nos está acompañando Marcelo Lewandowski. Como candidatos la lista de candidatos a concejales, Carola y el equipo que la integra. Después, digo porque es difícil de recordar todos los nombres para el oyente, ¿no? Primera candidata a diputada es una compañera que es diputada nacional por el Frente para la Victoria, que es Silvina Frana. Como segunda candidata, Matilde Bruera. Como tercer candidato, Oscar Daniele, que ya fue, que representa el movimiento sindical y que ya fue compañero nuestro en la Cámara en el año 2011. Claro. Finalmente, y a modo de comentario de color, pero también obviamente forma parte de la campaña política, quería preguntarte y pedirte si podés explicar, si querés, ¿no? ¿Cómo fue ese famoso episodio del cuadro de Evita en su momento, al que tantos aluden por allí, pero se conoce poco, ¿no? Cuando vos, entiendo, llegaste a la vicegobernación. Lo expliqué tantas veces y es tan viejo, pero lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Bueno, yo suelo no quedarme con lo que no es mío. Esto me parece que es lo primero que tengo que aclarar. Cuando yo fui elegida vicegobernadora y llegué al Senado, en el Senado había dos personas que eran secretarias del vicegobernador anterior, que eran secretarias políticas. Una de ellas, su nombre es Marita Busato, la mamá del diputado Busato. Entonces, cuando yo llegué, en vez de ir a la oficina que usaba en ese momento el ex vicegobernador Muñagurria, utilicé la oficina de al lado, que era la que ella ocupaba, donde había una cantidad de cuadros que ella me advirtió que eran de ella, que eran de su propiedad y que ella los había colgado. Cualquier persona de bien lo que hace es saca los cuadros. Nosotros lo hicimos con mucho cuidado, se los envolvimos y se los devolvimos. Y al día siguiente salió en un medio local de la ciudad de Santa Fe que yo había descolgado un cuadro de Evita. La verdad que lo descolgué para devolvérselo a Marita Busato, pero de todas maneras, y esto además fue público, lo explicamos mucho. De todas maneras, yo sé que eso dolió a muchos peronistas y a muchas peronistas sobre todo, y me parece que lo tengo que explicar hasta el hartazgo para que esto no duela, porque a quienes el peronismo le ha posibilitado mejorar su vida, quienes han estado cerca de Eva Perón, quienes conocen su tarea con los sectores más vulnerables, la verdad que eso produjo un dolor enorme. Y yo recuerdo, y la recuerdo con mucho cariño, a una militante santafesina que me fue a visitar a la vicegobernación llorando. Entonces me parece que el respeto por la sensibilidad del otro debe ser, nunca debe ser usado para una operación. Muchas gracias por el contacto, María Eugenia, esta mañana. Muchas gracias a ustedes, Antonio. Adiós.